Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta fundamental para cualquier negocio, ¿no? Sea grande, sea pequeño. ¿Cómo hacemos para saber si una inversión, un proyecto nuevo, realmente, si vale la pena financieramente? ¿Cómo se toman esas decisiones que mueven millones? Es la pregunta del millón, literalmente a veces. Exacto. Y la respuesta, o gran parte de ella, parece estar en el análisis de flujo de caja. Tenemos una guía bastante completa que desglosa estas herramientas. Empieza con lo básico y nos lleva hasta un caso industrial ya más complejo. Así es. Nuestra misión hoy es, extraer la esencia de estas métricas, entender cómo funcionan y por qué son tan cruciales para usar el dinero de forma inteligente. Ponernos las pilas con los números, digamos. Eso. Arrancamos a desmenuzar esto. Dale, empecemos. A ver, vayamos al núcleo. El flujo de caja. El cash flow, que no es más que, seguirle la pista al dinero, lo que entra y lo que sale de un proyecto, año a año o mes a mes. Exacto. Las entradas, típicamente los ingresos por vender algo. Y las salidas. Bueno, ahí hay dos grandes grupos. Ajá. La inversión inicial, el famoso CAPEX, el gasto de capital, y luego los costos de operar, de mantener la rueda girando. El OPEX, o gasto operativo. Para que quede claro, usemos un ejemplo simple que trae la guía. Imaginemos, ponemos 100,000 reales hoy. Ese es el CAPEX. Ok. Y cada año, por 10 años, gastamos 20,000 en operar, OPEX, y nos entran 60,000 por ventas. Bastante directo, ¿no? Sí, un caso base. Esto quiere decir que cada año, después de esa inversión inicial, nos quedan 40,000 netos. O sea, 60,000 que entran, menos 20,000 que salen. Exactamente. Y si sumamos esos 40,000 que entran netos cada año, ahí tenemos el flujo de caja acumulado. Claro. En este ejemplo, arrancamos en menos 100,000 por la inversión, ¿verdad? Y cada año le sumamos 40,000. Al cabo de los 10 años, la cuenta da 300,000 reales en positivo. El proyecto claramente dio ganancias. Ajá. Y esta forma de verlo, la acumulada, nos muestra una primera métrica muy intuitiva. Es el tiempo de retorno simple, o Simple Payback Period. El payback simple. ¿Qué tan rápido recupero la plata? Eso mismo. Es el tiempo que tardamos en que ese flujo acumulado vuelva a cero, o sea, recuperar la inversión inicial. Si invertimos 100,000 y ganamos 40,000 netos por año, la cuenta es fácil. 100 dividido 40 nos da 2 años y medio. 2 años y medio. Suena bien, ¿no? Rápido. Pero, ¿es suficiente mirar solo eso? ¿Cuánto tardó en recuperar? ¿No nos estaremos perdiendo de algo? Nos estamos perdiendo algo. Fundamental. Importantísimo. ¿Qué cosa? El valor del dinero en el tiempo. A ver, un real hoy, o un peso o un dólar, no vale lo mismo que esa misma unidad monetaria el año que viene, ni dentro de 5 años. Claro. El dinero de hoy puede generar más dinero. Si lo inviertes, te da intereses, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, tener el dinero inmovilizado en un proyecto tiene un costo. Es el costo de oportunidad de no tenerlo trabajando en otra cosa que sí de intereses. Entiendo. La guía daba un ejemplo, ¿no? Sí, muy claro. Imagina que inviertes un real hoy, con una tasa de interés compuesto del 10% anual. En 10 años, ese real se convierte en 2,59. Creció. Ok. Y la lógica inversa también funciona. Si tú quisieras tener esos 2,59 dentro de 10 años y la tasa es del 10%, hoy solo necesitarías invertir un real. Este concepto de traer un valor futuro a su equivalente de hoy se llama descontar. Y es la base, la posta, para poder comparar dinero que recibimos o pagamos en momentos distintos del tiempo. Claro. Entonces, no podemos simplemente sumar los 40,000 de cada año como si valieran lo mismo. Tienes razón. Exacto. Ahí es donde la cosa se pone, más interesante y más realista. Y entra en juego el famoso valor presente líquido, el BPL, o como se lo conoce mucho en inglés, NPV, Net Present Value. Ese mismo, el BPL o NPV. ¿Y qué hace exactamente? Lo que hace es tomar esos flujos de caja futuros, nuestros 40,000 anuales del ejemplo, y los descuenta. Los trae al valor de hoy. Usando una tasa de descuento.
Correcto. Una tasa que refleja justamente ese costo de oportunidad, o el riesgo del proyecto, o el costo del capital para la empresa. Sigamos con el ejemplo y esa tasa del 10% que mencionaste. Los 40,000 que esperamos ganar en el año 1, Ajá. en dinero de hoy, valen menos. Serían unos 36,400 reales. No, 40,000 dividido 1.10. Exacto. Los 40,000 del año 2 valen todavía menos hoy, unos 33,100. 40,000 dividido 1.10 al cuadrado. Correcto. Y así para cada año. Y los 40,000 del último año, el año 10, valdrían hoy, poquísimo en comparación, apenas unos 15,400 reales. Precisamente. Y el BPL, entonces, es la suma de todos esos valores ya descontados traídos al presente. O sea, 36.4 más 33.1 más todos hasta el 15.4 del año 10. Sí, pero falta un paso clave. A esa suma de los flujos futuros descontados le restamos la inversión inicial, que como la hacemos hoy ya está en valor presente. Ah, ¿verdad? Los menos 100,000 del principio. Eso. Entonces, en el ejemplo, menos 100,000 de inversión, más 36.4 mil, más 33.1 mil y así, hasta los 15.4 mil del año 10. La guía dice que el resultado es un VPL de 145.8 mil reales. Ok, 145.8 mil. ¿Y qué significa ese número? ¿Es la ganancia total? No exactamente la ganancia total que vimos antes, los 300,000. Es algo más potente. Es el valor adicional, medido en dinero de hoy, que el proyecto genera por encima de la rentabilidad mínima que estábamos exigiendo con esa tasa de descuento del 10%. O sea, mide cuánto valor real crea el proyecto. Exactamente. Es una medida de creación de valor. Entendido. Entonces, la regla para decidir si el proyecto va o no va debe ser bastante clara con el VPL. Sí, lo es. Muy directa. Si el VPL es mayor que 0, el proyecto crea valor. Supera esa rentabilidad mínima exigida. Es atractivo financieramente. Ok. Si el VPL es igual a 0, bueno, el proyecto cumple justo con lo mínimo. Ni crea ni destruye valor adicional. Está tablas, digamos. Entiendo. Y si el VPL es menor que 0, el proyecto no alcanza esa rentabilidad mínima. Estaría destruyendo valor para la empresa. Si usa esa tasa, no sería viable, al menos no con esa tasa. ¿Y esa tasa de descuento? Es clave entonces. ¿Cómo se llama? Mencionaste varios nombres. Sí, tiene varios nombres según el contexto. A veces tasa mínima de atracción, TMA, o en el mundo corporativo es muy común hablar del costo medio ponderado del capital, el CMPC, o WACC, por las siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital. WACC. Suena importante. Lo es. Refleja cuánto le cuesta a la empresa financiarse, mezclando deuda y capital propio. O también puede ser el retorno mínimo que los accionistas esperan por el riesgo que toman. ¿Y cuánto suele ser? Varía mucho, pero valores típicos pueden andar entre un 8%, 12% anual, quizás un poco más dependiendo del país y el sector. Si no se tiene un dato específico, usar un 10% es una práctica común para empezar, como en nuestro ejemplo. Y es lógico, ¿no? Si exijo una tasa más alta, si soy más exigente. Claro, si la tasa de descuento y es mayor, cada flujo futuro vale menos hoy. Por lo tanto, el BPL total será menor. Hay una relación inversa. Ok, el BPL se ve muy sólido. Considera el valor del dinero en el tiempo. Pero tengo una duda. Si tengo dos proyectos, los dos con BPL positivo, pero uno necesita muchísima más inversión inicial que el otro, ¿cómo los comparo de forma justa? Excelente pregunta. Porque un BPL grande con una inversión gigante quizás no sea tan eficiente con un BPL más modesto con una inversión pequeña. Exacto. En esos casos, una métrica útil es el ratio BPL sobre CAPEX. O sea, divides el BPL que calculaste entre la inversión inicial. Ah, Eso te dice cuánto valor presente neto generas por cada peso o real o dólar invertido. Te da una medida de la eficiencia del capital. Ayuda a comparar proyectos de escalas muy diferentes. tiene lógica. Muy útil. Ahora, volvamos un momento al tiempo de retorno. Si aplicamos esta idea de descontar el dinero, ¿cambia también el tiempo que tardamos en recuperar la inversión? Definitivamente.
Si en lugar de sumar los flujos nominales, los 40,000, sumamos los flujos descontados, los 36.4, 33.1, etcétera, hasta que lleguen a cubrir los 100,000 iniciales. Imagino que tardaremos más. Exacto. Porque los flujos de los primeros años valen más, pero los de los años siguientes valen progresivamente menos en dinero de hoy. Así que necesitas más tiempo para que la suma descontada llegue a cero. Esto se llama tiempo de retorno descontado. Y en nuestro ejemplo, El simple era 2.5 años. el descontado según la guía da 3.0 años. Un poquito más largo. Tiene sentido. Y este tiempo de retorno descontado es, bueno, es un indicador más realista del periodo de recuperación, ¿no? Mucho más realista. Considera el costo de oportunidad del dinero. Las empresas suelen tener políticas sobre esto. Prefieren retornos descontados cortos, idealmente por debajo de 3 años. Aunque para proyectos muy grandes, Claro, para una planta enorme, un proyecto de infraestructura, quizá acepten hasta 5 años, o incluso más, dependiendo de la estrategia, la industria, el riesgo. Perfecto. VPL. Payback descontado. ¿Qué otra métrica importante usan las empresas? Mencionaste la TIR antes. sí, la TIR, tasa interna de retorno, o IRR en inglés, Internal Rate of Return. Es quizás la métrica más usada junto con el VPL, y es un concepto fascinante. A ver, ¿qué es la TIR? La TIR es aquella tasa de descuento específica, única para cada proyecto, que haría que su VPL fuera exactamente cero. A ver si entiendo. Es como buscar el punto de quiebre, ¿no? La tasa máxima de costo de capital o de exigencia que el proyecto puede aguantar justo antes de dejar de ser rentable en términos de VPL. Exactamente, esa es la idea. Muy bien dicho. Representa la rentabilidad intrínseca del proyecto expresada como un porcentaje anual. Es como si el proyecto mismo te estuviera devolviendo un interés a esa tasa sobre el capital que sigue invertido y no recuperado. ¿Y cómo se calcula? ¿Es complicado? Función TIR o IRR que la calcula en un segundo. Bien. ¿Y cómo se usa para decidir? La regla es muy simple. Comparas la TIR del proyecto con la tasa mínima que exige la empresa, la TMA o el WACC que hablamos antes. ¿Ok? Si la TIR es mayor que la TMA o WACC, significa que la rentabilidad que el proyecto genera por sí mismo es superior al costo del dinero o al mínimo requerido. Entonces, el proyecto es atractivo. Y al ser un porcentaje, imagino que es fácil comparar distintos proyectos. Este da 15% de TIR, este otro 20%. Exacto. Facilita mucho la comparación entre diferentes oportunidades de inversión, incluso de distinto tipo o tamaño. Suena genial la TIR. Casi como la métrica perfecta. ¿Tiene alguna contra? ¿Alguna limitación? Si tiene una situación particular donde hay que tener cuidado, si el flujo de caja de un proyecto cambia de signo más de una vez a lo largo del tiempo, ¿Cómo sería eso? imagina, inversión inicial negativo, luego años de operación positivo, pero al final tienes un gasto muy grande de cierre o descontaminación, negativo de nuevo, o quizá una inversión fuerte a mitad de camino. Entiendo. En esos casos, matemáticamente, puede que existan varias tasas diferentes que hagan el VPL igual a cero, o sea, múltiples TIR. Y ahí la interpretación se complica. Ah, claro. ¿Y qué se hace entonces? En esos casos más raros, el VPL sigue siendo el indicador más robusto y fiable. Pero para la gran mayoría de los proyectos que tienen un flujo estándar, inversión negativa al principio y luego flujos positivos, la TIR funciona perfectamente y es muy útil. Clarísimo. Bueno, hemos cubierto las métricas clave con el ejemplo simple. Pero, ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? En un proyecto industrial, por ejemplo, que seguro tiene más capas. La lógica de fondo, la de descontar flujos, es exactamente la misma. Pero sí, hay más detalles que considerar, más líneas en la hoja de cálculo, digamos. La guía nos da un ejemplo bueno de esto. ¿Cuáles son los pasos clave o las diferencias principales? A ver, primero, se definen bien las fases temporales. No es solo operación. Tienes la fase de construcción, que puede llevar años, y el CAPEX se va gastando en esos años. A veces hasta compras el terreno en un año cero, antes de empezar a construir. Ok, más detalle en el cronograma. Segundo, cuando calculas las ganancias operativas, a menudo se parte del EBITDA, que son las siglas en inglés de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
o la GIDA en español. El EBITDA. Se escucha mucho. Sí, es una medida del beneficio bruto de la operación pura, antes de decisiones financieras, intereses, impuestos y gastos contables como la depreciación. En el ejemplo industrial de la guía, 60 millones de ingresos menos 20 de OPEX da 40 millones de EBITDA anual. ¿Entendido? Tercer paso. Tercero, y esto es crucial, la depreciación. La depreciación es un gasto contable, no es que salga dinero de la caja. Refleja que los activos, la planta, las máquinas, pierden valor con el uso y el tiempo. ¿Y por qué se incluye si no es salida de dinero? Porque reduce la base sobre la que pagas impuestos. Se resta del EBITDA para llegar al EBIT, ganancias antes de intereses e impuestos, o la GIR. Y sobre ese EBIT, menos los intereses, si hay deuda, es que se calculan los impuestos. Ah, es un escudo fiscal. Igual a 30M. Ok. ¿Y luego? Cuarto, calculas los impuestos sobre ese beneficio, EBIT, que es EBIT menos intereses. En el ejemplo, usan una tasa del 34% sobre los 30M de EBIT, asumiendo cero intereses para simplificar aquí. Restas esos impuestos. Y ahí tenemos la ganancia neta. Casi. Para llegar al flujo de caja libre, Free Cash Flow, que es el que realmente nos interesa para descontar y calcular VPL y TIR, hay que volver a sumar la depreciación. Sumarla de nuevo. ¿Por qué? Porque la restamos para calcular los impuestos, pero como no fue una salida real de efectivo, la tenemos que sumar de vuelta para saber cuánto dinero real generó la operación y está disponible para pagar a los que financiaron el proyecto, acreedores y accionistas. Es el flujo libre. En el ejemplo, ese flujo ronda los 30 millones anuales. Qué interesante el tratamiento de la depreciación. Ok, quinto paso. Quinto, incluir otros flujos importantes que no son la operación pura. Obviamente, el CAPEX, distribuido en los años de construcción. A veces hay un valor residual al final, si vendes la planta o el terreno. Y muy importante, el capital de trabajo, o working capital. Capital de trabajo. Es el dinero que necesitas tener parado para que la operación funcione día a día. Para financiar inventarios, cuentas por cobrar a clientes, menos lo que te financian los proveedores. Normalmente se invierte al inicio de la operación y se recupera al final del proyecto. También hay que incluirlo en el flujo. Mucho detalle. Y finalmente, el sexto paso, imagino que es... Calcular las métricas. Con toda esa línea final del flujo de caja libre año a año, negativo en la inversión, positivo en operación, quizás algo al final, y la tasa mínima de atracción, la TMA o WACC, que en el ejemplo industrial usan 10%, calculas el VPL, la TIR y el tiempo de retorno descontado, igual que hicimos antes. Entendido. Es aplicar la misma lógica pero con un flujo de caja mucho más detallado y realista. Y para el caso industrial de la guía, ¿cuáles fueron los números finales? Los resultados que muestra la guía para ese proyecto industrial fueron un VPL de 61.3 millones de reales. Positivo. Buena señal. Una TIR del 22.1%. Que comparada con el 10% de WACC... Exacto, muy por encima. Y un tiempo de retorno descontado de 4.9 años, contando desde que empieza a operar la planta. 4.9 años. Está dentro de lo aceptable para un proyecto grande, ¿no? Sí, para un proyecto industrial de esa escala, menos de 5 años de retorno descontado suele considerarse razonable. Entonces, la conclusión del análisis para ese caso es bastante clara. Directa. VPL positivo y TIR mayor que la TMA. El proyecto es robusto, es viable económicamente. Se recomendaría seguir adelante. Perfecto. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos, está claro que para evaluar inversiones en serio, no alcanza con mirar la ganancia simple o cuánto tardamos en recuperar la plata sin más. No, definitivamente no. Necesitamos herramientas más afiladas, como el valor presente líquido, o VPL, o NPV, y la tasa interna de retorno, o TIR, o IRR. Que la clave es que incorporan eso de que el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Fundamental. Y son esenciales para tomar decisiones con la cabeza fría, basadas en números y no solo en intuición. Absolutamente. Son el estándar de la industria para el análisis de inversiones.
Y quizá para dejar una reflexión final picando. A ver, Hemos visto cómo se calculan estas métricas, el BPL, la TIR, pero es vital recordar que todos estos números dependen críticamente de las estimaciones que hicimos al principio. claro, de los ingresos que proyectamos, los costos. Exacto. ¿Cuánto esperamos vender realmente? ¿Cuáles serán los costos operativos dentro de 5 años? ¿Esa tasa de descuento del 10% es la correcta o debería ser 12 u 8? Todas son proyecciones, tienen incertidumbre. Entiendo. El resultado final depende mucho de esos supuestos iniciales. Muchísimo. Por eso, un análisis financiero realmente completo no se queda solo con calcular un único VPL o una única tirilla. Va un paso más allá. ¿Y qué hace? Se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con mi VPL si los ingresos son un 10% más bajos de lo que pensé? ¿O si los costos suben un 10%? ¿O si la tasa de descuento cambia medio punto? Ah, probar distintos escenarios. Exacto. Se llama análisis de sensibilidad. Te muestra qué tan sensible es tu resultado, el VPL, la TIR, a cambios en esas variables clave que estimaste. Te da una visión mucho más profunda del riesgo real del proyecto. Te dice qué tan robusta es tu conclusión de que el proyecto es bueno. Claro, te permite entender mejor dónde están los puntos débiles o los mayores riesgos. Justamente, es un paso fundamental para entender de verdad la inversión. Más allá de quedarse con un solo número bonito, permite tomar decisiones mucho más informadas sobre el riesgo que se está asumiendo.